Muy bien. Vamos a entrar a este otro tema que es importante conocer, la transición demográfica. La transición demográfica significa cómo están cambiando todas las características de una población, ¿no? Por el desarrollo, por la desnutrición, etcétera, y sobre todo por el tipo de enfermedades que tiene. El Ministerio de Salud, acá el que está cruzando la calle, ha clasificado a la transición demográfica en tres grupos, ¿no? Dice que puede haber un periodo de pretransición, de transición y de posttransición, ¿no? ¿Qué es una pretransición? Es cuando existe un predominio de la mortalidad por enfermedades transmisibles, enfermedades contagiosas, dengue, paludismo, etcétera, ¿no? Enfermedades contagiosas, tuberculosis también. Un país o una región se encontraría en un periodo de transición si es que no se presenta dominio de un grupo de enfermedades en particular, o sea, las transmisibles no estarían dominando ni tampoco estarían dominando las crónicas degenerativas. En cambio, una región se encontraría en un periodo de post-transición cuando predomina la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Crónicas o no transmisibles o degenerativas, también, ¿no? No transmisibles. Recordemos que transmisibles no necesariamente nos estamos refiriendo a enfermedades infecciosas, sino a enfermedades que no son, digamos, contagiosas, ¿no? Bueno, y de acuerdo a eso, el MINSA ha catalogado que el Perú se encuentra en etapa de post-transición. O sea, ya no estamos en pre ni en transición, estamos en post-transición donde predomina la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Porque actualmente, dice, las enfermedades transmisibles solamente representan el 26%, mientras que las no transmisibles representan el 51%. Y se está incrementando más todavía las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Así como las muertes relacionadas con violencia y por otros factores externos como accidentes. Entonces, nuestro perfil epidemiológico está cambiando. En cuanto a la transición demográfica, estamos en un periodo de post-transición, ¿no? Esto es un llamado pues a todos los que hacemos salud para cambiar la manera como enfocamos la salud. Ya no vamos a estar pensando mucho en enfocarnos a las enfermedades transmisibles, sino a tratar de prepararnos para recibir este grupo de enfermedades emergentes, no transmisibles. Vamos a ver, este cuadro muestra la mortalidad según grupos de causas y regiones, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades transmisibles son todas las azules que ustedes ven abajo, ¿no? Las enfermedades transmisibles son más prevalentes en la selva. Aquí están Madre de Dios, Loreto y Ucayali, ¿no? Y en rojo están los tumores, mortalidad por tumores, y en verde por enfermedades del aparato circulatorio. Entonces, si nosotros hacemos una suma y un promedio, las enfermedades en rojo y en verde son, por así decirlo, tienen mucha más incidencia de mortalidad, ¿no? Que las que están en verde, que las transmisibles. Por eso es que el Perú está en una etapa de post-transición, ¿no? Bueno, la transición demográfica va a implicar ¿qué cosa? Una población cada vez más anciana y más crónica, cada vez con enfermedades más crónicas, y esto va a ocasionarnos ¿qué? Un mayor gasto en salud. En la salud no hay un techo de gasto, uno no puede decir gastamos hasta acá, el gasto se puede incrementar hasta el infinito si queremos, ¿no? Porque hoy en día tenemos más tecnología, ya a una persona con dolor de cabeza ya no le examinamos, ya no le miramos, le pedimos tomografía de frente, resonancia, entonces el gasto puede incrementarse. Y con la llegada de enfermedades crónicas cada vez en mayor número va a aumentar este gasto más. Las enfermedades no transmisibles hay que tener en cuenta que son prevenibles en su mayoría. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Los cánceres más frecuentes tienen prevención. El cáncer de cuello uterino tiene prevención, ¿no? El cáncer de estómago se puede prevenir, el de colon también, haciendo un test de sangre oculta en heces, ¿no? Entonces las enfermedades no transmisibles son prevenibles en su mayoría. Por lo que, ¿qué necesitamos nosotros? Un cambio de enfoque en nuestra manera de ver la salud, desde el terapéutico netamente al preventivo. Claro, balanceado siempre, ¿no?
y esto va a traer ahorro de recursos. Esto es lo que tendríamos nosotros que tener en cuenta para nuestro país. Bueno, vamos a ver otro concepto que dentro de transición demográfica es importante, es la pirámide poblacional. También preguntan esto en los exámenes, ¿no? Eso es una pirámide poblacional, ¿no? Un ejemplo que muestra, gráficamente nos va a mostrar la distribución de la población por grupos de edades y sexo, ¿no? Cada línea de esta representa un grupo de edades, ¿no? Como ustedes ven acá, están las edades, ¿no? Desde 0 hasta 85 a más. Y aquí varones y mujeres. Este es un ejemplo. Vamos a ver nosotros cómo son las pirámides poblacionales en el Perú. Pero viendo este gráfico nomás, nosotros podemos decir que aquí en la parte de abajo, en la base de la pirámide, se encuentran los menores, ¿no? Los que recién están naciendo, los niños, los infantes, los jóvenes, los adultos y los viejos acá arriba. Que según esta pirámide son menos, pero vamos a ver. Hay tipos de pirámides. Este es un tipo expansivo, que es propio de un país en vías de desarrollo, ¿no? O sea, Latinoamérica, África. Luego tenemos una pirámide regresiva en la cual ya empiezan a desaparecer o empiezan a disminuir los nacimientos, la gente empieza a tener menos hijos y empieza a aumentar la población adulta, ¿no? Aquí empieza a aumentar bastante la población adulta. Este tipo de pirámide regresiva es bastante común en algunas áreas ya de Europa, si es que ya no han pasado algunos por esto ya, ¿no? Y en Latinoamérica vamos a llegar a esto en un poco ya. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta regresiva? Esta regresiva tiene ventajas en que la mayoría de la población está en edad de trabajar. Como ustedes ven aquí, la mayoría de la población es adulta, es productiva, trabaja y produce más dinero, ¿no? En la expansiva, la mayoría son niños y dependen de sus padres, ¿no? En la estacionaria moderna casi es igual. Se llama estacionaria porque el número de nacimientos es casi igual al número de adultos y casi igual al número de mayores, ¿no? Es estacionaria moderna. Y esta es estacionaria antigua, ¿no? Donde es más o menos igual a la expansiva, pero las personas llegan más a ser viejos, llegan más a ser ancianos. En la expansiva, que era hasta hace poco nuestra pirámide, los viejitos no llegaban mucho, se morían más, pero ahora con los adelantos que hay en los cuidados de la salud estamos empezando a aparecer así, ¿no? Esta es la población peruana en 1950, una pirámide totalmente expansiva, ¿no? Donde tenemos aquí de 0 a 4 años una base ancha y la gente va disminuyendo cada vez a medida que va aumentando la edad, ¿no? Va disminuyendo y aquí tenemos pues solo algunos cuantos que llegan hasta 89 años, uno que otro. Pero este es del año 50. ¿Qué ha pasado ahora? Esto es del 2010, miren. Ya no tenemos esa base de nacimientos amplio. Como hemos estado viendo hace un rato, la tasa de fecundidad ha disminuido, ¿no? La tasa de crecimiento también ha disminuido y está mochado por aquí y mochado por acá. Entonces, no va a haber mucho recambio, no hay mucho recambio de población. ¿Y cómo se prevé que va a ser nuestra pirámide del año 2050? Va a ser así, ¿no? Esta va a ser nuestra pirámide del 2050 con pocos nacimientos y una gran población en edad de trabajar. Y se va a ir incrementando los ancianos, ¿no? Como dijimos, a medida que aumentan los ancianos, aumenta el gasto en salud también, porque ellos son los que más consumen servicios de salud, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto va a pasar. Y aquí comparando las tres, ¿no? Miren, de 1950 al 2010 y al 2050. Eso es lo que va a pasar, o lo que está pasando en nuestro país. Bueno, dentro de eso tenemos un concepto que es la dependencia demográfica. ¿Qué es la dependencia? ¿Cuántas personas dependen económicamente de otras? Por ejemplo, los niños dependen de sus padres, ellos no pueden sostenerse por sí mismos. Asimismo, los ancianos también son dependientes, ¿no? A eso se refiere la dependencia demográfica. Es la relación existente entre la población dependiente económicamente y la población productiva de la que aquella depende, ¿no? Las personas dependientes, ¿quiénes son? Los menores de 15 años se considera dependientes a los menores de 15 años y a los mayores de 64 años. Y la población se considera productiva entre 15 y 64 años.
Eso es lo que pasa en Perú, ¿no? Desde el 70 se observa que se está reduciendo la dependencia demográfica. Porque como hemos visto, esas pirámides han cambiado, está disminuyéndose el número de niños, los ancianos todavía no llegan a ser muy ancianos ni en mucha cantidad, y se observa que hay una reducción de esta dependencia. Y esto se debe a que han disminuido los menores de 15 años, ¿no? Y en los siguientes años aumentarán los mayores a 64. O sea, volverá a aparecer la dependencia, pero ya no por la base de la pirámide, sino por la parte de arriba. ¿Ya? Y eso nos lleva a otro concepto que también les pueden preguntar, es el bono demográfico. ¿Qué es este bono? Se refiere al hecho de que la población en edad de trabajar, o sea, de 15 a 64 años, es mayor que la dependiente. Es un bono, es como decir un plus, un extra para el país, es productivo en este momento. El potencial productivo de la economía se vuelve mayor, ¿no? Eso también es uno de los motivos también por el cual nuestra economía también está creciendo, ¿no? Porque hay mucha gente en edad de trabajar y hay mucha producción. Este bono demográfico ha comenzado en el Perú más o menos del 2005 y se estima que va a durar hasta el 2060. Y a partir de ahí, como hemos visto las pirámides, van a aparecer un montón de ancianos, nosotros también vamos a estar llegando allá y va a haber otro problema, ¿no? Con los gastos en salud. Hay regiones que han alcanzado el bono demográfico mucho más antes que otras, ¿no? El año 1993, regiones como Lima, Callao, Moquegua y Tacna ya habían alcanzado el bono demográfico, ¿no? Y esto todavía se va a mantener hasta mitad del siglo. Bueno, también existen otros determinantes de la salud, además de los que hemos visto que son la mortalidad, las emigraciones, el cambio demográfico y todo eso. Hay otros determinantes que son educación, estilos de vida, género, ingreso económico, alimentación, acceso a los servicios de salud y cultura. Los vamos a ver brevemente, ¿ya? Según la OMS, estos factores explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Todo esto explica la mayor parte de la inequidad. ¿Qué es una inequidad? Es cuando tú no le das al que necesita lo que realmente necesita, ¿no? O sea, puede ser que tú digas, yo tengo plata, pues yo me compro un servicio completo y me hago operar en una clínica, pero de repente lo que tú necesitas es un tratamiento para una gripe, porque solamente es una gripe, y hay una persona que puede necesitar mucho más y no se le puede brindar eso por sus escasos recursos. Eso es inequidad, cuando no se le da a la persona lo que realmente necesita, ¿no? La atención que realmente necesita. En cuanto a la pobreza, en el Perú la tasa de pobres es del 27.8. Esto ha disminuido ya que era más alta, ¿no? Era 51% más o menos por el año 90. La pobreza, sin embargo, entre rural y urbana sigue habiendo una diferencia. Miren, en la población rural la pobreza es del 56%, más de la mitad, mientras que en la urbana es del 18%. Un promedio de todos ellos 27.8. Y los departamentos más pobres, de nuevo, Huancavelica y Apurímac, ¿no? La sierra casi sur, sierra sur. Cuando una persona es más pobre, ¿qué pasa? Prioriza sus necesidades para vivir y la salud no es una prioridad. A una persona muy pobre ustedes denle, una persona que gana 200 soles al mes, háganle un aumento de 50 soles. Esa persona no va a destinar esos 50 soles a salud, lo va a destinar a comer un poco más, ¿no? Cuando una persona es más pobre va a priorizar sus necesidades y su salud no es una prioridad. La pobreza desde el 2004 se ha reducido, dice, más o menos en 24%, pero todavía existe bastante. En cuanto a la educación en nuestro país, miren, hay muchos estudios en el Perú que muestran que el poco uso de los servicios de salud se encuentra relacionado directamente con el bajo nivel educativo. Es decir, las personas con menor nivel educativo hacen menos uso de los servicios de salud por diferentes razones, ¿no? Y bueno, vemos que en cuanto a educación estas cifras son ciertas. De aquí el nivel de analfabetismo ha disminuido, pero todavía en promedio en el Perú bordea el 10%. Sin embargo, de nuevo, regiones con bajo índice de desarrollo como Huancavelica y Apurímac, esto es alto, 25%, ¿no? En cuanto al acceso a servicios básicos, miren, acceso a agua segura, solo tenemos el 23.6% de peruanos acceso a agua segura. ¿Qué significa? Que yo puedo ir a abrir el caño y tomarme el agua y no me va a pasar nada. Solamente eso sucede en el 23.6% de todo el Perú, ¿no? En las regiones que superan el 50% son Lima con 51% y Callao con 63% en cuanto a agua segura.
pero el acceso en general al agua es el del 72.3%. Otra vez hay diferencias entre regiones. Miren, el saneamiento, o sea, lo que es manejo de desechos y desagüe, el 87% solamente posee ese servicio, ¿no? De nuevo, los más pobres son quienes tienen menos acceso a estos servicios. Hay un índice que ustedes lo van a escuchar por todos lados, que es el índice de desarrollo humano. ¿Cómo se calcula? Eso pues no les voy a decir porque su cálculo es una cosa espantosa, ¿no? Es un cálculo multivariante. Bueno, pero este índice de desarrollo divide al Perú en 4 grupos, de mayor a menor índice de desarrollo humano. Se tiene que ver muchas cosas, educación, agua, limpieza, acceso a servicios y todo, ¿no? Son estos 4 grupos. Miren, el grupo 1 es el grupo con mejor índice de desarrollo humano en el Perú, que están Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tumbes. Y por otro lado, el grupo 4 al fondo, con el menor índice de desarrollo, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Puno. De manera intermedia están el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? En el 2 Ancash, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Tacna, Ucayali. En el 3 Amazonas, Cusco, Loreto, Pasco, Piura y San Martín. Si nosotros trazamos una línea aquí en medio y dividimos 2 para arriba y 2 para abajo, vamos a ver que el grupo 1 y el grupo 2 más o menos se parecen, y el grupo 3 con el grupo 4 son los que más se parecen. O sea, se parecen estos dos primeros, se parecen estos dos segundos. Esto de acá les voy a explicar porque a simple vista no se sabe de qué se trata, ¿no? Aquí tienen ustedes 5 lados, un pentágono, en los cuales tienen en cada vértice de este pentágono un servicio, un indicador, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen acceso a agua segura. Si ustedes ven, aquí al medio tienen diferentes líneas que muestran áreas encerradas de diferentes colores. Vamos a ver, el grupo 1 es el grupo celeste. Ya es el grupo con mayor índice de desarrollo. Cuando este grupo tiene mayor acceso a este servicio o tiene en mejor calidad este indicador de aquí, el gráfico o la línea se va a acercar hacia ese vértice, ¿ya? De eso se trata. Por ejemplo, si nosotros vemos el grupo 1, que es el que tiene mejor desarrollo, vemos que la esperanza de vida es un poco más que el resto, está más cerca la esperanza de vida. El acceso a agua también es mayor, los demás tienen menos acceso al agua, están menos pegados a este vértice, en cambio el grupo 1 sí está pegado. Tiene mayor distribución del valor agregado, o sea, mayor distribución de las ganancias de dinero, ¿no? Y tiene menor tasa de mortalidad infantil. Miren, se aleja de la zona de tasa de mortalidad, se aleja. Y también se aleja de la zona de pobreza. Este es el grupo 1, Lima, Callao, ya saben, ¿no? Arequipa, Moquegua. Por otro lado vemos el grupo 4, que es el grupo en morado, que se acerca hacia la zona de pobreza, tiene más pobreza, tiene un poquito menos de esperanza de vida, ¿no? Acceso a agua segura, ni la ve, nada, lejos. Distribución del valor agregado, o sea, equidad distributiva del dinero, menos. Y tasa de mortalidad, poco más elevada que el grupo 1, ¿no? Mucho más elevada. Entonces, para calcular el índice de desarrollo lo que hacen son suman estas áreas, ¿no? El que tiene mayor área, menor área, y dependiendo de estos de acá, sacan el índice de desarrollo. De eso se trata.